Una bendición disfrazada de adversidad. Por Cruz Romero Carmona. La historia de José es una que nos lleva a reflexionar sobre las elecciones que hacemos en la vida y cómo a veces, lo que parece ser una adversidad inmensa puede ser una bendición disfrazada. José creció en una familia de bajo estrato social en un barrio donde las oportunidades eran escasas y las tentaciones eran abundantes. Desde joven, José se encontró rodeado de amigos de la infancia que se habían sumido en un mundo peligroso de delincuencia, drogas y robos. En lugar de alejarse de ese camino, José decidió unirse a ellos, pensando que nada malo le sucedería. La vida de José se convirtió en un ciclo interminable de cometer delitos, ser arrestado y luego liberado en cuestión de días. No tenía miedo a las consecuencias de sus acciones, ya que parecía que siempre podía eludir la justicia. Cada vez que salía de la cárcel, regresaba al mismo estilo de vida que lo había llevado allí en primer lugar. No escuchaba los consejos de su familia ni de las pocas personas que aún se preocupaban por él. Estaba atrapado en una espiral descendente de autodestrucción. Sin embargo, un día, mientras iba en una motocicleta con uno de sus cómplices, la suerte de José finalmente se agotó. Fueron detenidos y acusados de robo, pero esta vez la situación era diferente. José se encontró tras las rejas enfrentando cargos graves, y esta vez no salió en 2 días como solía hacerlo. Estaba procesado y enfrentaba la posibilidad de pasar años en prisión. Los días se convirtieron en semanas, y José se dio cuenta de que esta vez su situación era grave. Se encontraba solo en la cárcel, lejos de sus cómplices y amigos que solían estar a su lado. Pasaba sus noches en una celda oscura, reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Comenzó a entender que su aparente suerte en el pasado no era más que una ilusión que lo había mantenido, atrapado en un ciclo destructivo. Pero la verdadera revelación llegó unos días después cuando se enteró de que todos sus cómplices habían desaparecido a manos de los narcotraficantes locales. Nadie sabía dónde estaban, y las noticias no eran alentadoras. La vida de José había estado en peligro constante mientras se asociaba con ellos, y ahora se daba cuenta de que haber sido arrestado podría haber sido una bendición disfrazada de adversidad. La cárcel se convirtió en un lugar de reflexión y cambio para José. Aprovechó la oportunidad para distanciarse de su antiguo estilo de vida y comenzar a trazar un camino diferente. Comenzó a estudiar mientras estaba en prisión y participó en programas de rehabilitación. Se esforzó por reconstruir los lazos con su familia, quienes estaban aliviados de que finalmente estuviera fuera del peligro. La ausencia de los amigos de José dejó un agujero en la vida de sus familias que nunca pudo ser llenado. Para sus padres, hermanos y seres queridos, la incertidumbre y la angustia se convirtieron en compañeras constantes. Cada día que pasaba sin noticias de los desaparecidos se sentía como una agonía interminable. Las madres de los amigos de José se reunían en las esquinas de las calles, compartiendo sus preocupaciones y lágrimas. Solían preguntarse una y otra vez si había algo que podrían haber hecho para evitar que sus hijos se hundieran en el oscuro mundo de las drogas y el crimen. Los padres se culpaban a sí mismos por no haber intervenido a tiempo, por no haber notado las señales de advertencia que sus hijos estaban enviando. Las casas de las familias de los amigos de José se llenaron de fotos de ellos, recordatorios dolorosos de lo que habían perdido. Las habitaciones de los desaparecidos permanecieron intactas, con sus pertenencias personales cuidadosamente preservadas como si estuvieran esperando a que regresaran en cualquier momento. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años, y los amigos nunca volvieron. Las familias sufrieron en silencio, enfrentando el estigma de tener a sus hijos involucrados en actividades criminales. A menudo, se enteraban de rumores de que sus hijos podrían haber caído víctimas de la violencia despiadada del mundo criminal, pero nunca hubo certeza. La incertidumbre se convirtió en un tormento constante. Los padres de los amigos de José lamentaron no haber intervenido más activamente en las vidas de sus hijos. Se culparon por no haberlos guiado hacia un camino mejor y por no haberles mostrado las consecuencias reales de sus elecciones. Para muchos de ellos,
El dinero fácil y la emoción de pertenecer a un grupo habían sido demasiado seductores como para resistirlos. Pero con el tiempo, comprendieron que no podían retroceder en el tiempo y cambiar el pasado. La desaparición de los amigos de José se convirtió en un recordatorio constante de las trágicas consecuencias de las decisiones impulsivas y de la falta de orientación. Para José, esa experiencia fue una llamada de atención que lo sacó de su propio ciclo destructivo. Pero para las familias de sus amigos, la herida nunca sanó por completo, y el pesar y la pregunta de qué podríamos haber hecho diferente, los persiguió a lo largo de los años. Esta triste historia sirve como un recordatorio de que el camino hacia la delincuencia y las drogas puede tener consecuencias devastadoras no solo para el individuo, sino también para sus seres queridos. También destaca la importancia de la intervención temprana y el apoyo en la vida de aquellos que pueden estar en riesgo de tomar decisiones destructivas. Cuando finalmente fue liberado, José estaba decidido a no volver atrás. Había aprendido que las malas decisiones pueden llevar a consecuencias devastadoras, y su experiencia en la cárcel lo había llevado a un punto de inflexión en su vida. Optó por aprovechar esta última oportunidad que la vida le había brindado. La historia de José es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de la vida, a menudo hay lecciones valiosas que aprender. Su tiempo en prisión fue una bendición disfrazada de adversidad que lo ayudó a cambiar su camino y alejarse de la autodestrucción. Ahora, su futuro depende de las decisiones que tome y de cómo elija forjar su camino hacia adelante. Fin.